Supongo que mi vida empieza, aunque sin saberlo, en Madrid en el año 1985, fruto de la unión entre un timidillo melenas, mi padre, y una delgadita chica de buen corazón, mi madre. Provengo de una familia humilde. Mi padre empezó a trabajar a los 14 años como camarero, y mi madre comenzó a los 12 cuidando niños y limpiando casas. Un año más tarde, el domingo de Ramos 30 de marzo de 1986, nací yo. Y digamos las cosas claras, yo nací el 30 de marzo por joder. El cumpleaños de mi tía era el 31 de marzo y toda la familia esperaba que naciese el mismo día que ella. Pero yo decidí adelantarme para jorobarles la sorpresa. Nah, en realidad fue buena desde el primer día. Mi madre siempre me cuenta que entró en el paritorio a las 4:30 de la tarde y a las 4:45 ya estaba preparada para ser presentada a la familia. Dicen que todos los niños somos feos al nacer. A mí me dicen que solo tenía ojos. Era muy alta, 52 centímetros. Tenía el pelo muy largo, L'Oreal, porque yo lo valgo. ¿Qué pasa? Y tenía las uñas muy largas, pero sobre todo tenía los ojos muy grandes. Dicho así, parezco el lobo de Caperucita. Mi padre al principio no me quería. Estaba convencido de que yo sería un niño a pesar de que el médico se lo negó. Y cuando me vio, tuvo que aceptar la realidad. Me cuentan que en ese momento se enamoró de su niña y se olvidó del niño que quería. Debió de ser verdad, porque desde entonces continuó siendo hija única. Cuando madre se quedó embarazada, tuvo que dejar de trabajar y mi padre tuvo que buscar un trabajo mejor y que nos permitiese pagar el piso que acabábamos de comprar. Desde entonces empecé a verle cada vez menos y menos. Se iba muy pronto por la mañana y volvía muy tarde por la noche. Las pocas veces que estaba en casa siempre estaba leyendo, escribiendo cosas o jugando al ajedrez, y yo quería ser como él. Así que cogí uno de sus libros de mayores y empecé a leerlo. Así fue como aprendí a leer. Mi padre se emocionó tanto que salió a comprarme algunos libros más adecuados a mi edad. Sabiendo leer, no me fue difícil escribir algunas palabras sencillas justo antes de empezar en el cole. Ya había aprendido a andar mucho antes que los demás niños que eran de edad similar, y también aprendí a hablar mucho antes. Más tarde mi padre me enseñó a jugar al ajedrez porque se aburría jugando él solo, y naturalmente continué siendo demasiado buena. Cuando bajaba a jugar con mis amigos, era la que más juguetes y chuches tenía, y mis padres me inculcaron que la gente tiene que ser generosa, así que iba dejando todo lo que tenía a los demás niños para que también pudiesen divertirse. Cuando quería recuperar mis cosas, los niños me pegaban y nunca aprendía. Cuando cumplí los 2 años, mis padres se dieron cuenta de que algo no iba del todo bien. Supongo que mis ojos decidieron que al ser tan grandes también les quedaba sitio para algunas enfermedades. Tenía astigmatismo, estigmatismo e hipermetropía. Recuerdo algunos de los viajes que hicimos tratando de buscar al mejor profesional que pudiera dar una buena solución a mis jóvenes ojitos. Fuimos a visitar a todo tipo de oculistas, aquí y allí, llamábamos por teléfono, pedíamos consejo. Recuerdo que yo era una niña muy tímida y me sentía intimidada por esos señores tan grandes con batas blancas que no paraban de toquetearme y ponerme cosas raras. Además, me decían que hiciera cosas que no entendía, porque apenas sabía hablar y quería irme a mi casa. A veces me chillaban para que hiciera lo que decían y yo lloraba, hasta que por fin encontramos al mejor oculista para mí, un hombre paciente al que no le molestaba tener que decirme las cosas las veces que hiciera falta y con una sonrisa. Era tan pequeña aún que dudaban de si encontraríamos unas gafas. Íbamos al oculista muy a menudo, era muy aburrido y el viaje era largo y cansado. En ocasiones tenía que visitarle varias veces al mes y me echaban unas gotas que escocían mucho y con las que luego tenía que ir en brazos de papá porque no veía y me dolían los ojos. El médico me dijo que llevaría gafas de por vida y que además todos los días y para siempre me tendría que poner un parche en el ojo para que se curasen. Tenía que hacer todo con él puesto. Mis padres creían que al ser tan pequeña creería que las gafas eran un juguete y me pondría a jugar con ellas, me las quitaría todo el rato o las rompería. Así que cuando me las pusieron, tuvieron una charla conmigo y me explicaron que aunque todo esto que estaba pasando iba a ser muy molesto, tenía que hacerlo para poder estar mejor de mayor. Por todos estos problemas, la gente siempre me decía que estaba enmadrada y que el colegio iba a terminar siendo traumático para mí.
Ese día llegó cuando yo tenía unos 4 años y medio. Mis padres me habían dicho que allí me iban a enseñar a leer mejor y que haría muchos dibujos. Estaría solo un ratito y luego irían a buscarme. Así que yo le dije adiós a mi madre desde la ventana y me senté con esa señora tan amable que me daba hojas y pinturines de colores. Los demás niños seguían llorando y pantaleando a mi alrededor. Aún recuerdo la época de colegio como la mejor de mi vida. Iba con todos los niños de mi clase. Podía jugar al fútbol, mi gran pasión, siempre que quisiera. Nos pasábamos el día dibujando, mi otra gran pasión, y además el chico más guapo de la escuela era mi novio. Y no cualquier novio. Era rubio, con los ojos azules y sabía cantar en inglés. Desgraciadamente, se tuvo que cambiar muy pronto de colegio por el trabajo de su padre. Pero yo encontré otro novio nuevo, con el que estuve hasta la adolescencia. Era una de las mejores estudiantes de la clase, y además no era como otras niñas, que tenían una mejor amiga. No, yo tenía dos. Mis mejores amigas eran mellizas. Una se llamaba Belén, y era morena, con la piel muy morenita, igual de alta que yo, el pelo rizado y largo, y llevaba gafas. La otra se llamaba Cristina, y era rubia, con la piel blanquita, como yo de alta, el pelo liso y rubio, y también llevaba gafas. Además eran mis vecinas, pero su padre encontró un trabajo nuevo, y también se tuvieron que mudar. A pesar de ser una cuatro ojos, que siempre iba con una coletita a un lado y encima buen estudiante, era muy popular. Jugaba mucho con los chicos al fútbol, a los tazos, a las canicas, y también jugaba con las chicas a la comba, las muñecas, con la tierra. De pequeña era una crack, tanto en los deportes como en los estudios. Gané premios y copas en concursos de dibujo, de ortografía, de poesía, carreras, fútbol, conducción de cants. Me apuntaba a hacer todo lo que se me proponía y además se me daba bien. Era muy feliz. Al poco de comenzar en el colegio, mi madre comenzó a trabajar, y como yo no podía ir sola al colegio, me tenía que levantar antes para irme a casa de una vecina, que era quien me llevaba al cole todos los días. Fui feliz hasta quinto de primaria. Y os confesaré algo. Tengo varios defectos, pero en concreto tengo uno muy curioso, que consiste en no recordar bien los momentos traumáticos de mi vida. No recuerdo con qué fueron traumáticos, cuándo sucedieron, cuánto duraron. Solo recuerdo cosas sueltas de lo que pasó. Quinto de primaria fue mi primer trauma. No sé si la razón fue una mudanza, si simplemente no hubo razones. El caso es que aproximadamente por esa época pasé de vivir con todos mis amigos, vecinos y compañeros de clase a irme a un lugar donde a mis 8 añitos la persona con la edad más cercana a mí tenía 25. Me sentía muy sola, a pesar de poder ver a mis amigos en el colegio todos los días. Mi cabeza, aún no sé si fue por todo aquello, decidió que no quería ir más al colegio, aunque el colegio era algo malo, y cada vez que iba, enfermaba. Así que tenían que ir mis padres a recogerme. Al principio iban, pero cuando se dieron cuenta de que eso era algo psicológico y que se repetía demasiado a menudo, dejaron de ir, y yo me encontraba cada vez peor. La verdad es que lo siento muchísimo por mi profesora de aquel entonces. Todos mis profesores con seguridad me recuerdan con cariño, pero estoy segura de que aquella pobre chica no lo hace. Solo tengo el recuerdo que era una chica muy joven. Era suplente, y creo que se llamaba Lorena.
Se me quedó grabada una frase que me dijo mientras yo lloraba en mi pupitre, aunque me encontraba mal. Sé que te encuentras mal, yo lo sé y te comprendo. Aunque creas que no lo entiendo, lo entiendo, pero no puedo hacer nada para ayudarte. Si pudiera hacer que te encontraras mejor, lo haría. En ese momento comencé a tener miedo constante por todo y me volví una persona muy retraída. A partir de ese momento, mi vida cambió para siempre. Poco a poco lo fui superando. Seguramente lo que más me ayudó la entrada a la familia de un nuevo miembro, mi perro Bobby. Sí, ya sé que Bobby es un nombre demasiado típico para un perro, pero ¿qué queréis? Tenía 9 años. Era una mezcla de pastor alemán con mastín, y aunque al principio era un cachorro muy pequeñito, al final yo lo utilizaba más para jugar como caballo que como perro. Fue la única mascota que tuve en la vida, sin contar los típicos peces de colores. Pasados unos pocos años, un vecino decidió que no le gustaba mucho que tuviéramos un perro tan grande, y mis padres se lo regalaron a un amigo suyo, cosa que, como comprenderéis, no me gustó para nada. Perdí al único amigo con el que poder jugar. En uno de los veranos en los que volví a jugar sola en el patio de mi casa, conocí al que sería mi mejor amigo, David. Él no vivía allí, pero iba a pasar los veranos a casa de su abuela, mi vecina. No era lo que tenía planeado en mi mente, era un niño y encima un par de años más pequeño que yo, pero nos pasábamos las tardes de verano jugando al fútbol, yéndonos a bañar en la piscina, jugando a la consola, en el ordenador, montando en bici, haciendo cabañas en los árboles. Supongo que poco a poco me recuperé también de la marcha de mi perro, pero sinceramente no recuerdo nada de aquello ni de cómo salí adelante. Solo sé que lo hice y entonces tocó ir al instituto. El instituto fue la época más dura que recuerdo. Iba con todos mis amigos del colegio y a ellos les tocó a todos juntos en una clase y a mí en otra diferente. Y esto pasó durante 3 larguísimos cursos que se me hicieron eternos. Al menos iba haciendo amigos nuevos. Me hice muy amiga de una chica que se parecía un poco a mí. Además, aunque no era exactamente mi vecina, vivía muy cerca y podía salir con ella. El primer día que me invitó a ir a su casa, estuvimos toda la tarde en la calle, haciendo el pino y jugando al fútbol. Cuando llegué a casa me picaba mucho el cuerpo, demasiado. Me levanté la camiseta y tenía unas ronchas muy extrañas. Ya había pasado la varicela, así que el médico descubrió que tenía una enfermedad de origen desconocido con un nombre raro que no recuerdo. No era una enfermedad grave ni contagiosa, pero duró un montón de meses y lo pasé fatal. No había nada que pudiese calmar los picores. Me acostaba y estando dormida me rascaba, así que las costras tenían una pinta mucho peor que el día anterior. Estuve a punto de dormir con guantes para no hacerme más daño, aunque duró mucho, como vino, se fue. Una vez recuperada, también me dio tiempo para abrirme la crisma con la bicicleta de mi padre. 5 puntos en la barbilla y otro trauma para la lista, pero nada comparado con lo que vendría después. Por fin en cuarto de la ESO me tocó en clase con todos mis amigos. Ya no era lo mismo. Todos ellos eran una piña, yo me sentía mal, sobraba, nunca me llamaban. Pasé de tener notazas a quedarme con 7 asignaturas suspensas a final de curso. Aunque recuperé casi todas, tuve que repetir ese año, y otra vez se repitió la historia. Esta vez iba a ser aún peor. Un 3 de diciembre, al llegar a mi primera clase, me empecé a encontrar mal. Era raro, no sabía lo que me pasaba. Pero yo me encontraba muy mal. Le pedí a la profesora un minuto para ir al baño y ella me dijo que si por favor le podía llenar de agua una botella que tenía. Recuerdo que había unas chicas en el baño porque las oía hablar, pero veía borroso y me mareaba mucho. Me miré al espejo, me mareé y se me cayó la botella. Cuando me recuperé un poco, salí corriendo a la conserjería para que ayudaran porque no podía respirar.
Ellos se agobiaron tanto al verme tan mal que no supieron qué hacer y yo me sentí muy vulnerable. Iban a llamar a la ambulancia cuando en ese momento llegó mi madre. Me desmayé en el médico. Me pincharon, me tumbaron. No paraba de temblar. Solo recuerdo al médico decir que me podía haber muerto ese día. Cuando te suceden este tipo de cosas tienes dos opciones. O sigues la idea del carpe diem, o te encierras en ti mismo para que nada ni nadie pueda volver a hacerte daño. Yo opté por la segunda. Me encerré en una burbuja y no volví a salir de mi casa, literalmente. Me tomé un año sabático, pero realmente sabía que no iba a ser solo un año. Entonces fue cuando la vida me volvió a golpear. Tuvieron que operar a mi abuelo 2 veces. Una de las operaciones era complicada, le operaron del corazón. La otra, aparentemente sencilla, le dejó postrado en una silla de ruedas. Cada vez estaba peor y peor. Yo me refugié en la música. Me registré en un foro sobre 4 hermanos que componían música irlandesa, The Corrs, y allí conocí a muchos de los amigos que tengo actualmente. Me refugiaba en ellos, y continuaba encerrada en mí misma y sin salir de mi casa. Me saqué el carnet de conducir para que mis padres no dijeran nada. Mi profesor de autoescuela me ayudó muchísimo. Era un tío muy alegre y, la verdad, era con la única persona que hablaba que no fuera de mi familia. No tenía relación con nadie, tan solo iba a visitar a mi abuela al hospital en días alternos. Muchas fueron las veces en las que llamaba a mi casa y había que salir corriendo al hospital porque había empeorado. Me trasladaban de un hospital a otro, me llevaban a casa. Fue entonces cuando le tuvieron que amputar una de sus piernas. Era la 4ª pierna que perdía una persona cercana a mi familia. Tiempo más tarde, tuvieron que amputarle la única pierna que le quedaba. Su enfermedad duró más de 3 años. 3 años que pasamos en vilo y sufriendo por una negligencia médica. Durante esos años fue cuando comprendí que mi burbuja de 5º de primaria tenía otro nombre. No se llamaba burbuja, se llamaban fobia social y agorafobia. Trastornos, enfermedades, ¿qué más da? Pero que derivaron en unas cuantas cosas más como TPE, TPD, TAG, ASHAPS, SADHEPS, APSASHEPS. No me gusta hablar de este tema, pero no como la gente cree, porque me avergüence. No me avergüenza sufrir todo esto. Quienes me avergüenzan de verdad son las personas que no llegarán nunca a comprenderlo. A pesar de que parezca una tontería, todos estos nombres tienen una reacción física en el cuerpo. No he vuelto a ser esa chica crack en los deportes y también fuera de ellos. Hace un año, y como soy un amante de las manualidades, decidí tunear la burbuja y le puse una cremallera. Esto implica que sigo estando dentro de la burbuja, pero que de vez en cuando la abro para tratar de acostumbrarme y luego volverme a meter. Esa cremallera también implica algo más importante. No cabemos muchos, pero invita a quedarse a la gente que quiera entrar en ella. En palabras claras, después de estar más de 10 años sin salir de casa, ahora soy parte de un equipo. Bueno, soy la última a quien tener en cuenta, pero estoy ahí. Nunca recuperaré lo que fui de pequeña. Ahora soy torpe, nerviosa, insegura, lenta, vulnerable, miedosa. Pero lo más importante es que soy luchadora y que ha sido el punto de partida de mi nueva vida. Cada persona debe conocer sus propios límites y yo sé dónde están los míos. Pero eso no significa que haya que rendirse, sino que deberás esforzarte mucho más que los otros para tan solo obtener lo mismo.